empieza a darle ciertos elementos, pasa por la luz, se mete por el sueño, luego termina en el Espíritu Santo. ¿Qué sucederá? Y me encontraba que 200 años antes de venir el Señor, había una costumbre y una creencia que luego los romanos la difundieron por muchas partes, pero que en realidad era de originalidad griega y que los griegos conservaban como tal. Resulta que en la creencia griega, el dios Zeus, el cual tenía muchas mujeres, el cual se le consideraba padre de varios dioses, había tenido relación con una mujer natural, o sea, no era una diosa. Y su esposa, la diosa, imagínese usted, si uno se da cuenta que esos pueblos tenían dioses fornicarios y adúlteros, ¿cómo sería el pueblo? Imagínese. Ella descubrió la infidelidad y eso era diosa. Imagínese. Entonces fue y asesinó, mató o hizo que se matara a aquella mujer, pero ella tenía dentro de sí, dice la mitología, un feto, el cual el dios Zeus tomó el feto, lo incrustó en su muslo, dice la mitología, y él mismo en su muslo dio a luz un hijo, el cual le pusieron por nombre Baco. Baco era el dios del vino, el dios de la embriaguez, pero también resultó siendo el dios de la sexualidad, el dios de la entrega al desenfreno pagano, a la fornicación. Entonces los griegos, que eran bastante creyentes de esos dioses, tenían muchos que representaban varias cosas, entre ellos Pan, que era el hijo de todo el pueblo, porque no se sabía quién era el padre. Por eso le pusieron Pan, hijo de todo el mundo. Así que ellos empezaron a montar unas fiestas cuyo componente principal era el vino. Y además del vino, había en esas fiestas muchas cosas relacionadas con el sexo, 200 años antes de Cristo. Y me voy a tomar el tiempo para explicarle, a ver si cualquier parecido con la realidad de hoy es pura coincidencia. Porque se dice que a raíz del dios Baco apareció algo que en el mundo se llama bacanales. Hay inclusive películas pornográficas cuyo nombre es ese, bacanales. ¿De dónde se deriva? Las bacanales eran fiestas que muchas veces se hacían secretamente, otras eran públicas. Participaban muchos hombres, participaban muchas mujeres y empezaban a tener orgías sexuales y empezaban a emborracharse, pero fue toda una tendencia al punto que la música que ellos cantaban tenía que contener un sentido erótico, o sea, que la letra de la música tenía que hablar de sexo para que hiciera parte de las bacanales. La letra y el ritmo tenía que incentivar a hacer el sexo. Así que en las bacanales no solo se bebía vino, se adoraba al dios Baco, sino que la forma de baile de la gente era como si practicara el sexo. Yo no sé si hoy pudiéramos ponerle el nombre que tiene hoy en el mundo, pero lo que uno cree y lo que la gente promociona como nuevo ya existía 200 años antes de Cristo venir a la tierra. Porque sabe una cosa, el pecado no es nuevo, el pecado existe desde el día en que allá aquel hombre introdujo el pecado en la raza humana. Alabanzas al Señor. Así que eso se extendió y se promulgó de tal manera que todas las esferas sociales eran contaminadas con las bacanales y se encerraban. En Italia
todavía existe y hoy tienen un componente político, y por eso uno que fue primer ministro está preso hoy, porque celebraba bacanales con jovencitas. Esa clase de cosas se fue extendiendo por muchos lugares, se fue metiendo a muchos sitios, y los romanos empezaron a propagar eso por todas partes. Así que no era raro que se metieran en un lugar, se emborracharan en honor al dios Baca, al dios Baco, al que representaba el vino, y la gente con orgullo gritaba, decía cosas, se desnudaba, se comportaba de una manera loca, fanática. Así que cualquiera pasaba, veía el estruendo y decía, ahí están celebrando culto a Baco, ahí se oye el ruido de la gente cantando, ahí se oye el ruido del vino. Eso estaba tan metido en el Imperio Romano que hasta el mismo sector de la gente que vivió en tiempos bíblicos fue influenciada por eso y tenían esa manera de pensar. Así que cuando había fiesta, la gente enseguida pensaba, aquí se festeja este, aquí se festeja el otro, aquí se festeja el Dios del vino. Y una vez había una fiesta en Jerusalén y vino gente de todas partes, de todos los lugares, gente acostumbrada a ver la fiesta pagana, y se reunieron aquí. Pero hubo un estruendo diferente en el aposento alto, y los que estaban por ahí cerquita dijeron, ¿qué será este estruendo? Y se asomaron allá, y ¿sabe qué dijeron? Estos están llenos de vino, están llenos de mosto. Estaban diciendo, estos están celebrando bacanales. Pero Pedro se paró y dice, no señor, estos no están borrachos, estos no están celebrando fiesta pagana. Esto aquí lo que pasa es que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Como alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Aquí no necesitamos la presencia de ningún vino ni cualquier dios del vino. Aquí está la presencia más hermosa, más maravillosa, más poderosa. Aquí está el que llena nuestra alma de alegría. Bendito sea el Señor. Por eso acusaron a los apóstoles de creer ese día que estaban borrachos, que estaban llenos de vino. Ahora, la provincia de Éfeso estaba influenciada por esto. Y el capítulo número 5 empieza a hablarnos a nosotros, los que hemos creído la palabra, porque es una carta dirigida a la iglesia. Y le dice a la iglesia, andad como hijos de luz. Eso indica que en un mundo de tinieblas, el cristiano tiene que ser diferente. En un mundo de pecado, el cristiano tiene que vivir una vida que resplandezca en medio de la oscuridad. Pero sabe, me llama la atención que cuando Pablo empieza a escribir estas palabras, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Y dice, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Y más adelante dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pablo estaba diciendo, hermanos, por ahí se celebran cosas, pero ustedes no deben participar de ellas. Ustedes más bien deben reprender esas cosas. Y sabe una cosa, yo no sé si hoy se vaya alguien con rabia de este culto, pero lo voy a decir, a Dios no hay que alabarlo con reggaetón, porque eso fue hecho para tener un lenguaje obsceno delante de los hombres. Y sabe una cosa, para ofender a Dios. Y sabe hoy, nosotros no estamos para tomarlo del mundo y traerlo a la iglesia. Estamos para decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, que tiene que arrepentirse y convertirse, porque la luz verdadera tiene que llegar a la mente del ser humano. Pero a veces, por no investigar, por no leer la Biblia, cometemos errores graves. No se preocupe que voy a seguir leyendo y se dará cuenta que a eso es que se está refiriendo la palabra. Mire lo que dice. Estoy leyendo textual.
Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Está hablando de cómo se encerraban a tener toda clase de cosas. Yo no sé si usted se ha atrevido a mirar, pero yo estaba dando a la iglesia una cierta orientación acerca de la música. Y usted no me diga que eso se llama baile. No me diga que eso se llama baile, porque no se lo voy a creer. Niños tendidos uno sobre el otro, haciendo toda clase de cosas. Y cuando empecé a investigar acerca de las bacanales, me di cuenta de dónde era su origen. La forma de baile donde la mujer muestra sus partes y el hombre está encima de ellas, era un acto que se hacía para honrar a un dios llamado Baco, para decirle a ese dios que él era el dios del sexo y que lo honraban con ese baile. Yo no creo que mi Señor esté de acuerdo con el desenfreno del hombre. Por eso Pablo dice, vergonzoso es lo que ellos hacen en secreto, pero nosotros no estamos para esconder nada. Nosotros estamos para presentarnos delante del mundo como hombres y mujeres que hacen la voluntad de Dios y que viven conforme a la palabra de Dios que muestra la Biblia como tiene que ser mostrada. Oh, bendito sea el Señor. Dice la palabra, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Alabanzas al Señor. Yo no creo que no haya algo que Cristo no pueda revelar a la mente del cristiano, porque yo creo que el Espíritu Santo todavía ilumina para que entendamos qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Yo creo que el Espíritu Santo todavía nos puede decir qué es agradable y qué no es agradable, pero como había pueblo de pronto pensando de esta manera, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y dice, y aprovechando, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando habla de andar, yo me pinto el transitar en el Señor. El mundo no quiere más de lo mismo, porque la tiniebla jamás desaparecerá si la luz no llega. ¿Y qué sucede? Estamos en un mundo lleno de engaño, de fanatismo, de desenfreno. Si se le da lo mismo, seguirán en tiniebla. Lo que pasa es que a veces el miedo de creer que el Espíritu Santo funciona hace que la persona se alíe a eso tratando de ayudar a Dios, pero a Dios no tiene que ayudarlo nadie. El Espíritu Santo revela la mente del hombre la verdad y hace que abandone el pecado, hace que abandone la vieja vida. Ahora, dentro de esas frases maravillosas dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, o sea, sin entendimiento, de lo cual, más bien, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y entonces vuelve otra vez a recordarnos y a decirnos, dice, no os embriaguéis con vino, refiriéndose a las fiestas paganas. Y empecé a buscar ese mismo verso en otras versiones y me encontré uno que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay depravaciones. Dice, no te enredes en este mundo en lo cual hay depravaciones. No te dejes llevar de licor en lo cual puedes terminar haciendo cosas que te avergüencen. Y dice Pablo, antes bien, sed llenos del Espíritu. Alabanzas al Señor, como diciendo, hermano, este mundo te ofrece muchas cosas, este mundo te puede ofrecer, claro, la persona se siente tentada, va hasta allá, camina, observa, quiere hacer cosas, pero esto no consta de esas cosas. El Espíritu Santo lo llena todo en el corazón del hombre, y si alguien no se ha convencido de eso, es porque le hace falta llenarse del Espíritu Santo. Así que Pablo, hablando a la iglesia, le dice, hermano, antes de pensar en esas cosas, llénense del Espíritu. Oiga bien, mire cómo dice. Mire, antes bien ser lleno del Espíritu, pero mire lo que viene ahora, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos
y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque el género que se estaba viviendo en ese tiempo era licor, sexo, letras que inducían al sexo y música que inducía al sexo. ¿Y cuál fue el remedio para todo eso? Dice, antes bien se llenos del Espíritu. Alabanzas al Señor. Yo estoy seguro que nosotros al pasar, al mirar, al observar lo que se está viviendo, vemos cantidad de gente que hoy no baila, que no escucha música como se escuchaba en un tiempo, no le cantaban a las flores, al pueblo, a las mujeres, no. Hoy lo que se practica, prácticamente lo que se vive es un género que cada día se deprava más, que cada día vive en tal cosa. ¿Y qué sucede? Trata de cautivar al ser humano y el ser humano cada día vive más en tinieblas. Pero yo sigo creyendo que todavía la revelación del Espíritu Santo funciona en este tiempo y que los hijos de Dios no deben parecerse a esas cosas. Antes bien tienen que iluminar en medio de un mundo lleno de tinieblas. Así que si usted esta noche tiene que deshacer esto que lo estaba penetrando, deséchelo. Pero aquí tenemos que alabar a Dios y glorificar a Dios con cánticos y con himnos espirituales. Oh, alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Pensaba por un momento cuántas veces aprovechamos bien el tiempo. Porque yo recuerdo que cuando salíamos a las fiestas, o cuando íbamos a salir a las fiestas, eran las 7:30, las 8 de la noche, y todavía estábamos en la casa. Y por allá casi a las 9 era que estábamos ajustando el pantalón para salir a la calle. Y si acaso iba una razón, porque no había celular, iba una razón a la esquina y nos decían, tu mamá que ya es tarde, son las 11, dígale que todavía es temprano, que yo llego a las 12. Y a las 12:30 tocábamos la puerta y a la 1 llegábamos tranquilos. Pero ahora cuando nos reunimos a ser llenos del Espíritu, cuando son las 8 estamos desesperados. Cuando son las 8:30 nos queremos ir, porque está la novela, porque está el programa, porque está el partido. Y claro, a veces hasta desechamos el culto, porque decimos se acaba muy tarde y nos vamos corriendo. Cuando aquí, en un lugar donde nos congregamos para glorificar al Señor, tenemos la oportunidad de llenar nuestro cuerpo de lo que verdaderamente necesita nuestra vida, que es la presencia de Dios sobre nosotros. Alabanzas al Señor, el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Habrá gente que querrá vivir conforme a lo que el mundo vive. A mí me decía mi hermano, es que si accedemos a estas cosas, vamos a tener más gente. Porque ¿qué de malo tiene si esa música fue creada para Dios? ¿Qué de malo tiene si la canta un hermano? ¿Qué de malo tiene si con ella podemos llegar a mucha gente? Y yo le explicaba y le decía, usted sabe para quién lo hacía y cómo lo hacía y por qué se genera. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos que el Evangelio se amolde a nuestra vida. Y aquí no es el Evangelio amoldándose a nuestra vida, es nuestra vida amoldándose a lo que es el Evangelio, a lo que viene y desea Dios de nosotros. Por eso el apóstol lo recomienda y dice, andad como hijos de luz. Y las obras de las tinieblas, dice, más bien reprenderlas. ¿Le parecería extraño cuando uno habla así, la gente lo tilda de fanático, de radical, anticuado? No entiende ese ser que lo diga, pero yo lo hago por detrás. No importa, me pongo los celulares, aquí me pongo los audífonos, nadie se va a enterar, no sabe, pero hay un Dios que escucha, que no necesita audífonos, que sabe que tú estás escuchando lo que no debes, que caminas por donde no debes, que ves lo que no debes, pero hay gente que dobla sus rodillas y que le dice, Señor, lléname de tu espíritu. Yo puedo dejar atrás todo eso
su nombre.